Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta segunda reflexión. Este módulo 2 que estamos haciendo sobre la vida y mensaje de Jesús de Nazaret. Y como en cada noche vamos a comenzar haciendo una breve oración. Te bendecimos, Padre Santo, te damos gracias por permitirnos reunirnos desde la distancia, desde los distintos puntos donde nos encontramos, para meditar sobre la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor, que esta noche regales tu espíritu de la verdad sobre los que vamos a estar reunidos y sobre los que oirán esta grabación posteriormente. Bendice su vida, bendice su hogar, bendice todas sus obras, de manera que siempre sean gratas a ti según tu voluntad. Y queremos hacer presente hoy a nuestro país, Venezuela, que continúa sufriendo las vicisitudes de este gobierno negativo y nefasto que no termina de irse. Si es tu voluntad, Padre, envía una ayuda a este país que clama por misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues vamos a dar inicio entonces a esta segunda reflexión que estamos haciendo sobre la vida de Jesús. En la charla anterior del jueves pasado hablamos sobre el nacimiento de Jesús. Hoy vamos a ir más adelante, vamos a entrar en la infancia, vamos a ver sus primeros 12 años. Fíjense que en los evangelios se habla muy poco. Mateo dice solamente Mateo le escribe a los judíos. Él lo que le interesa es mostrar cómo en Jesús se cumplen todas las profecías mesiánicas, ¿no? Quería hacer ver que Jesús es el Mesías judío esperado, el cual veíamos anteriormente que no era así, que Jesús en muchas ocasiones lo negó. Entonces, Mateo solamente va a presentar brevemente su nacimiento y después salta a Juan Bautista ya en la edad adulta. Marcos y Juan arrancan directamente su evangelio con la predicación de Juan el Bautista, ya adultos. Y Lucas, que es el único que narra el nacimiento y un poco cómo sucedieron las cosas, simplemente después del nacimiento en Belén y la huida por causa de la matanza de los niños que ordenó Herodes, al no conseguir a este rey que le anunciaron estos sacerdotes que vinieron de Oriente. Lucas, de allí, del nacimiento de Jesús, que se va a Egipto y después regresa a Palestina y se va a Nazaret, Lucas salta cuando Jesús tiene 12 años. ¿Qué pasó en esos 12 años? No se sabe nada. Y de ahí, después de en el episodio de los 12 años, cuando Jesús se pierde, entre comillas, en el templo, ya salta nuevamente a la vida adulta, 30 años más adelante. Entonces, de esta infancia de Jesús tenemos muy poco conocimiento. Entonces, yo espero que estas cosas que vamos a meditar hoy nos pueda llenar un poco ese vacío. Puse este mensaje del profeta Oseas, que dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Porque como vimos nosotros en la meditación anterior, después que Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años, Zacarías, que es el papá de Juan, se entera y le manda a decir a José, y José huye con María a Egipto, específicamente a Alejandría. Y allí, por eso Oseas hace como esta profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Sigue diciendo: yo enseñé a Efraín a caminar tomándole por los brazos. ¿Recuerdan quién era Efraín? Efraín era uno de los hijos de José.
Y cuando Dios se quiere, las escrituras quieren referirse al pueblo judío, a veces lo llaman Israel o Jacob, porque son las 12 tribus de Jacob, las 12 tribus de Israel, o también lo llaman Efraín, porque acuérdense que José fue el que salvó a sus hermanos. Con cuerdas humanas lo atraía con lazos de amor y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Es una profecía de Oseas muchos años antes de Jesús que hace ver como Dios mismo cuida a su hijo. Por supuesto, Israel interpreta esta profecía referido al pueblo en general, no a nadie en particular. Entonces, ¿qué pasó después del nacimiento de Jesús? José huye con su mujer y su niño, que apenas tenía un año, un poco más de un año, y se fueron a Alejandría en Egipto y vivieron con unos parientes. José, como era carpintero, consiguió rápidamente el trabajo de carpintero. Y después lo promovieron de capataz de un grupo de obreros que hacía otras obras. O sea que José trabajó en construcción, ahí aprendió lo que era la construcción, que va a ser algo que él lo va a retomar más adelante cuando vuelva a su pueblo en Nazaret. Era un contratista allí o era el capataz de un equipo de contratistas y trabajaba allí con la gente. Por supuesto, María tenía no solamente porque sabía que este hijo era un hijo especial, el hijo de la promesa que le había anunciado Gabriel, el ángel Gabriel, y María mantenía una constante vigilia sobre el niño, o sea, no lo dejaba, no lo soltaba, tenía miedo que le pasara algo. No hubo madre en el mundo más dedicada a su hijo que María, sobre todo en estos primeros años de su vida en la tierra. Entonces ellos vivían allí con unos parientes y que bien acomodados, que les iba bien, y ahí se quedaron en Alejandría, se quedaron por espacio de 2 años. Unos amigos de sus parientes que eran de Memphis, que era otra ciudad cercana, se le acercaron a ellos y como conocieron del relato de todo, de quién era Jesús del nacimiento, bueno, la idea que tenían sobre todo los padres, sus padres, sabían que era un hijo de la promesa, simplemente que iba a ser algo. María y José tenían discrepancias en cuál iba a ser el rol que iba a cumplir su hijo en el mundo. Pero como quiera, estos judíos que vivían en Egipto, le regalaron a Jesús, claro, era un niño, pues se la regalaron a sus padres, le regalaron una copia de las escrituras hebreas, o sea, de la Torá, en la traducción griega, que es una de las más completas que existían, y prácticamente muchas de las Biblias actuales son traducción de esa Torá. Bien. Estos parientes y estos amigos de Memphis les explicaron de mil maneras a José y María que al niño, un niño así, el hijo de destino, que va a ejercer una influencia mundial, pues lo mejor era que se criara y se desarrollara en una ciudad como Alejandría. Alejandría era una ciudad cosmopolita en aquella época, era grandísima. Su biblioteca era muy famosa, tenía escritos de prácticamente todas las mejores mentes que habían existido durante siglos. Y les dijeron de muchas formas que se quedaran en Alejandría porque al niño le convenía más estudiar allí. Acuérdense, están en Alejandría, en Egipto, pero con judíos, no es que están con egipcios. Los judíos tienen colonias en todas partes y por supuesto allí hay sus escuelas judías y es lo que pretendían que Jesús se criara allí. Pero José y María no lo veían claro y entonces decidieron regresar y
se fueron a Jope y allí en agosto del año 4 antes de Jesucristo se embarcaron para dirigirse a Belén. María quería Belén, quería quedarse en Belén porque ella creía que Jesús era el Mesías davídico, hijo de David, que como habíamos visto en la charla anterior, que iba a liberar al pueblo judío. Es el Mesías que estaban esperando los judíos, esta liga de Moisés con David, sacerdote, rey, gobernante, de todo, ¿okay? Guerrero. Y entonces esa era la idea que tenían del Mesías. Y María quería que se quedaran allí en Belén, porque esa es la ciudad de David. O sea, de ahí nació el rey David, en esa ciudad. Y Belén está muy cerquita de Jerusalén, de tal manera que podía estudiar con los rabinos y los de Belén y tener una formación. Y además estaría más cerca de su prima Isabel, que acuérdense que es su hijo Juan. Ellas se entendieron por el mensaje de Gabriel que uno iba a ser el hijo de destino y el otro era su precursor, su mano derecha, su lugarteniente. Y esos dos, Juan y Jesús, iban a ser los liberadores del pueblo de Israel. José no tenía esas ideas. José pensaba que la misión de su hijo era más espiritual. Era algo, y además, ya cuando ellos volvieron, después de 2 años de estar en Alejandría, vuelven a Belén, o sea, a Palestina, ya Herodes, que fue el que hizo la matanza, había muerto. Pero había quedado su hijo Arquelao, que parece que era peor que su papá. Y entonces Arquelao quedó gobernando esa región de lo que era Judea, y su hermano Antipas gobernaba Galilea. Y José dijo, yo prefiero jugármela con Antipas porque Arquelao era peor. Y José era de Galilea, era de Nazaret, y él prefería que su hijo creciera en Galilea. Creía que ese era el sitio ideal para que su hijo fuera criado y educado. Le costó 3 semanas convencer a María, pero al final se fueron a vivir a Galilea. El año 4, en octubre del año 4 a.C., partieron de Belén rumbo a Nazaret. Cuando llegaron a Nazaret, acuérdense que cuando José y María se casaron, José construyó su casa. Era la costumbre. Y además él era el albañil, era constructor, era carpintero. Él mismo construyó su casa y la arregló y la amobló. Cuando salió el edicto de irse a empadronar, él se fue él solamente pensaba ir rápido a Belén, pero María quiso ir. Y le dieron los dolores de parto, y tuvo que dar a luz en Belén y se armó todo ese lío, total que se tuvieron que salir huyendo en vez de irse salieron de Palestina, no se devolvieron a Nazaret, sino que se fueron a Egipto. Y cuando vuelven 2 años después, es cuando deciden volver a su casa, esa casa que habían construido, a Nazaret. Fíjense que ya Jesús tenía 3 años y 2 meses cuando volvieron a Nazaret. Allí estaba viviendo, en esa casita, estaba viviendo un hermano de José, que quedaron sorprendidos cuando aparecieron, porque lo tenían tan secreto que la familia de José y María en Nazaret no sabían ni siquiera que ellos se habían ido a Alejandría. Y cuando se aparecen en Nazaret, que se asombraron. Al otro día el hermano se fue a su casa, a otra casa, y por fin José y María con su hijo pudieron disfrutar de la casa que habían construido con tanto amor. José inmediatamente consiguió trabajo como carpintero ahí en su pueblo y estaban sumamente felices la familia. A Jesús, que ya tenía 3 años, y estaba muy contento porque ya, por supuesto, era una zona así como más campestre donde pudiera jugar y correr, pero extrañaba a los amigos que había hecho ya de niño, había hecho sus amigos allá en Alejandría. Ellos dos decidieron, José y María decidieron que no le mencionarían a nadie, a sus paisanos, ni a nadie del pueblo,
saben que pueblo chiquito es brollo grande, dicen en mi país. Ellos decidieron no contarle a nadie que Jesús era hijo de promesa, ni que vino como lo que habló con Gabriel, ni nada de esas cosas. Jugaron de acuerdo y no, no contaron a nada, a sus paisanos nada de lo que había pasado. Y así fue. Cuando Jesús cumple sus 4 años, se estaba desarrollando físicamente normal y tenía una gran actividad mental. Era un niño demasiado abierto, inteligente. Ahí conoció su primer y mejor amigo verdadero, que se llamaba Jacob. Era hijo de un albañil que trabajaba con su papá. Y ahí hicieron una gran amistad. Era como un año y medio mayor que Jesús. Hicieron una gran amistad los dos y que duró por muchísimos años. El acontecimiento más importante cuando Jesús tiene 4 años es el nacimiento del segundo niño de José y María, que se llama Santiago. Ocurrió el 2 de abril del año 3 antes de Jesús. A Santiago se le atribuye la carta de Santiago que están en el Nuevo Testamento. Que él mismo dice, yo Santiago, el hermano del Señor. Y lo decía no porque todos somos en la congregación, todos somos hermanos, no, él era hermano de verdad de Jesús. Entonces, en el 5.º año, o sea, el año 2 antes de Jesucristo, llega a morar en Jesús el ajustador del pensamiento como en todos nosotros. Nosotros no nacemos con un ajustador. El ajustador viene más o menos cuando el niño, cuando nosotros cumplimos 5 años, es cuando un ajustador puede morar dentro del ser humano, que es la edad que corresponde a cuando una persona, un niño en este caso, hace su primera decisión moral, decisión entre el bien y el mal, claro, a su nivel. Y en ese momento es que un ajustador viene a él. Y Jesús, como cualquier mortal, también tuvo su ajustador. Por supuesto, Jesús se enteró de que tenía un ajustador como te enteraste tú. Nada. O sea, ni cuenta nos damos. Pues. Porque eso no significa, no implica ningún trauma, ¿no? José, construyó en un pequeño taller cerca de la fuente donde estaba, como decir, el centro de Nazaret. Había una fuente y era el sitio donde llegaban todas las caravanas. Nazaret era muy bueno porque Nazaret va a ser un punto de convergencia de la gente que tenía que ir de oriente a occidente, o de occidente para oriente, tenía que pasar era una encrucijada Nazaret. Y eso le va a permitir, como vamos a ver más adelante, a Jesús ya más joven, un poquito más grande, oír las conversaciones de gente que venía de todas partes del mundo, no solamente de las 4 personas que vivían ahí, por decir, un número pequeño, ¿no? Ahí en su pueblito y más nada. No, eso le permitió a él conocer, porque precisamente José construyó su taller ahí en ese punto de parada de todas las caravanas. Jesús, con sus 4 años, él repartía su tiempo en ayudar a su mamá con los quehaceres domésticos y también se iba para el taller con su papá, pero sobre todo lo que le encantaba ir para el taller era para esto, para oír las conversaciones y los chismes de todos los conductores de las caravanas, de todos esos viajeros que se paraban allí y contaban las cosas que había, y eso le empezó a fascinar a él. O sea, es como si se le abriera el mundo cuando contaban cosas de otros sitios que ni sabía. Pues. Pero en julio de ese año, cuando Jesús tenía 4 años, vino una epidemia de esas de problemas intestinales que le dan a todos los niños, y María, que tenía casi una sobreprotección sobre su niño, se fue, empacó sus cosas y se fue con su muchacho para que un hermano, para la casa de campo de uno de sus hermanos, que quedaba al sur de Nazaret, y se estuvo por allá como 2 meses hasta que pasó la epidemia. ¿Okay? El 5.º año, el año 2 antes de Cristo,
cuando Jesús cumplió sus 5 años, lo más importante que ocurrió, aparte de que recibió su ajustado del pensamiento, fue que nació su primera hermana, hembra. Claro, era su segundo hermano, su segunda hermana, que ocurrió el 11 de julio de ese año 2 antes de Cristo. Y eso le llamó mucho la atención, era una hembrita y se quedaba mirándola por horas, viéndola hacer. Y aquí, cuando él vivió esa experiencia de ver que llegaba un nuevo miembro a la familia, una nueva hermana, se puso a preguntarle a José y María cómo, de dónde venían los niños, cómo ese rollo, pero el muchacho que preguntaba por todo, de todo lo preguntaba. ¿Por qué llovía? ¿Por qué no llovía? ¿Por qué había sol? ¿Por qué las plantas son así? O sea, le llamaba la atención absolutamente todo. Desde los 5 hasta los 10 años Jesús no hacía otra cosa que preguntar. Pero él era un niño muy tierno, o sea, disfrutaba mucho a su hermanito Santiago y a su hermanita María. Miriam, perdón. Y de su compañía y los ayudaba. Se puede decir, acuérdense que la decisión de vivir en Nazaret fue de José. Y pocos hogares en el mundo pagano, gentil, vamos a llamarlo mejor gentil, o sea, pueblo. Gentil es todos los demás pueblos que no son judíos. ¿Ok? No había hogares en ese mundo gentil que pudiera ofrecer a un niño una mejor educación intelectual, moral y religiosa, como los hogares judíos. Esa fue la razón por la cual, después de escoger a nuestro planeta como el planeta para que nuestro creador se autootorgara, se escogió al pueblo judío como el pueblo, la raza donde iba a crecer. Este era un pueblo que tenía todo muy estipulado, muy cuadrado. ¿Okay? Y según las costumbres judías, la madre se hacía cargo del niño hasta que cumplía esos 5 años. Una vez que cumplía 5 años, si el niño era varón, si era hembra, por supuesto seguía con su mamá, pero si era varón, la madre lo entregaba oficialmente al padre, que se encargaría de ahí en adelante de la educación de su hijo. Y por supuesto el padre era el que le tenía que enseñar todo lo que era la moral, la disciplina, la religión también, y el trabajo. Le enseñaba el amor al trabajo. María, aunque le entregó a su hijo a José, no es que se lo entregó porque vivían separados, sino que el cuidado ya de la educación intelectual y religiosa de Jesús pasó a ser cargo de José. María no dejó nunca de estar vigilando y cuidando a su hijo. Y lo enseñó también a hacer labores de jardín y cuidados en la casa. Le construyeron un cajón lleno de arena, que era donde jugaba él, Jesús, y ahí en esa arena él empezó a escribir y a dibujar. Y Jesús aprendió de sus padres, y de otras maneras aprendió varios idiomas, como vamos a ver más adelante. Aunque si nosotros hubiéramos estado allí, ya no hubiéramos visto en ese hogar nada especial, ni nada que indicaran que Jesús era un niño fuera de lo común. Era un hogar amoroso, y tranquilo y feliz, el mejor hogar que se le podía brindar a Jesús. El 6º año de Jesús, cuando cumplió sus 6 años, que es el año 1 antes de Cristo, como le decía, Jesús aprendió los idiomas arameo, que era la lengua nativa, natural de allí de Israel. La aprendió por su mamá, por supuesto, que ese era el idioma que hablaba María. Y también aprendió el griego, porque José sabía arameo y griego. Es como que tú aquí ahorita sepas español e inglés, ¿verdad?
Inglés es el idioma internacional. El griego en esa época era el idioma internacional, el idioma que hablaban los comerciantes y toda la gente de mundo y de negocios y todo, era el griego. Y Jesús aprendió a leer y a hablar el griego gracias a esa Torá que le regalaron en Alejandría, que era una versión, les dije, de las escrituras en griego. Más adelante también aprendería el hebreo, que era más o menos como el idioma sagrado. ¿Okay? Casi todos los rabinos y todos hablaban en hebreo. Para ese año van a la familia en Nazaret, van a recibir la visita de sus parientes que vivían en Jerusalén. Zacarías e Isabel, que eran los padres de Juan, visitaron Nazaret, aunque vinieron por muy poquitos días. Allí se pudieron otra vez María y Elizabeth hablar de cuál sería el rol que iban a cumplir estos hijos y que por supuesto ellos tenían el deber de irlos encauzando. Como Zacarías era un sacerdote en Jerusalén, y Juan acompañaba mucho a su papá a hacer todos estos oficios porque a Juan sí lo formaron en esta idea de que él iba a ser parte o lugarteniente del Mesías y todo esto, y lo estaban formando como sacerdote. Entonces, cuando los dos niños conversaron, Jesús empezó a interesar por todas las fiestas, esas conmemoraciones que tiene muchísimo Israel y que basan toda su vida en las festividades que celebran. Entonces, allí él empezó a preguntar y les explicaron, por ejemplo, las fiestas en Israel empiezan con la fiesta de la luz, que se empiezan a prender luces una a otra en enero, y esta fiesta celebra la dedicación del templo que se hizo antes de la dominación romana, que es la que está cuando está Jesucristo. Antes los judíos fueron dominados por los griegos de Alejandro Magno. Y los griegos, Antíoco, que fue el gobernador griego que estuvo ahí, él quitó las cosas, los símbolos judíos y puso ídolos griegos en las cosas, en el templo y todo esto. Y ahí hubo una rebelión de Judas Macabeo. En la Biblia católica, las demás Biblias no lo tienen, están esos libros, los libros macabeos, que son unas personas que van a luchar para restaurar la antigua forma de los servicios como los había puesto Moisés. ¿Ok? De Judas Macabeo, los descendientes de Judas van a crear un grupo que existe para la época de Jesús, que se llamaban los celotes, que van a ser como guerrilleros o terroristas. En la vida actual serían terroristas, porque siempre son los que andan defendiendo sus ideales, porque Dios se los mandó, y contra un enemigo que no los deja. Entonces, esa fiesta de las luces celebraba eso. Después venía la celebración de Purim, que es una fiesta que viene del exilio en Babilonia, donde Esther, que también tiene un libro en la Biblia, Esther liberó a Israel de la exterminación cuando un general ahí quiso exterminar a todos los judíos. Esther los salvó. Y entonces celebran la fiesta de Purim. Después, para mediados de marzo, abril, está la solemne festividad de la Pascua. Ya saben ustedes que la Pascua celebra la salida de Egipto a la libertad, a la tierra prometida. Y es una obligación de todos los varones, o de todos los adultos, mejor dicho, ir a celebrarla en Jerusalén. Los niños se quedan en la casa hasta que cumplen 12 años, 13 años, ya van con sus padres a Jerusalén. Después vienen las festividades de los primeros frutos o de la recolección de las cosechas, cuando ya lo que sembraron está dando frutos, y celebran esa fiesta. Y después viene la fiesta más importante de ellos, que es la fiesta del Año Nuevo, y el que va junto con el Día de la Expiación.
El año nuevo lo llaman ellos el Rosh Hashanah y el día de la expiación lo llaman Yom Kippur. Fíjense que todas estas fiestas prácticamente se mantienen hasta el día de hoy. Los judíos celebran todas estas fiestas. El día de la expiación, el día del perdón. Es el único día que el sumo sacerdote puede pronunciar el nombre de Dios. Y después viene la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, que se celebra en octubre, que celebra o conmemora el tiempo que estuvieron sus antepasados en el desierto en Egipto. Entonces ahí se van a pasar una semana todo el mundo durmiendo en carpas o en casas hechas con ramas y eso, ¿no? Para decir que ellos también vivieron así. Una de las cosas que más le va a preocupar a José y María es que Jesús insistía en dirigirse al Padre Celestial, a Dios, como lo hacía él con José, que era su padre terrenal. Y no hacía diferenciación, trataba a Dios y lo llamaba mi padre, y mi papá, pues, como José, pues. Y eso le va a causar muchos problemas a Jesús hasta el final. Le preocupaba a ellos mucho esa familiaridad con que Jesús hablaba de las deidades, de Dios y todo, pero no sabían, no querían tampoco hacerlo cambiar. De hecho, después que recitaban las oraciones, porque los judíos tienen oraciones para todo, para comer, para dormir, para bañarse, para lavarse las manos, para afeitarse, para todo, tienen oraciones. Entonces, a Jesús no le gustaban esas oraciones aprendidas, pues. Él prefería orar por lo que le saliera espontáneamente. Entonces, cuando hacían las horas, la familia hacía sus oraciones normales, él decía, bueno, ahora yo me voy a hacer una pequeña charla con mi Padre del Cielo. Y se iba. En junio de ese año, José le entrega ese taller que había construido, acuérdense, allá en la fuente de Nazaret, a sus hermanos, y se pone a trabajar ya como constructor. Acuérdense que en Alejandría aprendió a hacer eso. Y va a montar su contratista, por decir así, va a conseguir trabajos en muchas ciudades vecinas, y la familia empieza a vivir una época de bastante bienestar económico, de prosperidad que no se va a acabar hasta que muere José. En un accidente, precisamente en construcción, va a morir José y es cuando la familia va a volver a empezar a necesidad. Pero estos años que vienen de aquí en adelante, como José tiene constructor, va a ser de mucho bienestar económico para toda la familia. Y llegamos al año 7 de Jesús. Perdón, se me abrió esto aquí. El año 7, a Jesús le resultaba muy difícil. Él va a tener muchos amiguitos y siempre fue líder desde chiquito, pero él va a empezar a no entender por qué hay cosas que no se pueden hacer los sábados y juegos que están prohibidos los sábados. Y aunque Nazaret y sobre todo toda Galilea era mucho más liberal que Judea, menos mal que no se quedó ni en Alejandría, ni en Belén, que formaba parte de Judea y estaba al lado de Jerusalén, y se hubiera formado con los rabinos ultra ortodoxos de Jerusalén. Se vino a Nazaret, que incluso los sacerdotes y los rabinos allí eran mucho más liberales, precisamente porque había esa confluencia de tantas razas que pasaban por allí. La gente era mucho más liberal. Este año va a sufrir Jesús el único accidente que se puede decir así que en su vida. Pasó era común en esos sitios que vinieran unas tormentas de arena. Y llegó una tormenta de esas, Jesús estaba en el terrado de la casa, que era donde jugaba, y cuando llegó la tormenta quiso bajar y se pegó y se cayó por las escaleras. Después de este accidente a María le entró el pánico y volvió a tener a querer tener a Jesús con él todo el tiempo. María tenía ahí en su casa un palomar. De hecho,
En los libros de Caballo de Troya a María la conocen como la mujer, la señora de las palomas, porque ella tenía una cría de palomas que Jesús aprendió también a hacerlo, a criarlo, y pero ese dinero lo utilizaba ella para hacer caridad. En este año también nace el cuarto hijo de la familia, que se llama José, como su papá, y nació el 16 de marzo del año 1 después de Cristo. Y a los 7 años es cuando comienza la educación formal en la escuela de la sinagoga. La educación de ellos prácticamente se basa en el estudio de la Torá. No como nosotros no estudiamos un montón de materias. No, prácticamente se basa todo el estudio de los niños, de los varones, porque las hembras no estudian, no tienen derecho a estudiar. A los 7 años comienza esta educación formal. Entonces, como les decía, como Nazaret era una estación de caravana y una encrucijada de viajeros, la mayoría de allí era gentil, o sea, no era judío, entonces era un centro de interpretación más liberal de la ley. Entonces, esta educación de la Torá que recibió Jesús fue mucho más liberal, mucho más abierta, menos rígida en las normas de que si los cumplimientos del sábado y todo, por supuesto, no tampoco era libertino, pero era un poco más light, por decirlo de esa manera, que las que hubiera recibido en Judea. Y aquí cuando empiezan su educación formal, al niño se le mandan a escoger de la Torá un texto, que lo llaman texto de aniversario, y esa va a ser como su regla de oro que lo va a guiar durante todos sus estudios. ¿Ok? Y Jesús precisamente escogió un texto que dice, de Isaías, que decía: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos espirituales apertura de la cárcel. Fíjense que este texto lo escogió Jesús cuando cumplió 7 años. Y cuando mucho más adelante él va a volver a Nazaret, ya adulto, con sus apóstoles, ya predicando y esto, él va a ir precisamente a la sinagoga de Nazaret y va a leer ese texto. Y va a decir: esta profecía se ha cumplido hoy aquí. El chazán, como así se llamaba al maestro, Nazaret, el chazán de Nazaret, era como el rabino, pero era el maestro de los niños, le comentó a José que él había aprendido más con las preguntas de Jesús que lo que él le había podido enseñar en todo lo que sabía. Porque Jesús no dejaba de preguntar, preguntaba absolutamente todo, pero no eran preguntas de necio, de estupidez, o sea, eran cosas que eran difíciles de contestar. Entonces, y por eso el chazán dijo: yo aprendí más con él que lo que yo le pude haber enseñado. Entonces, como Jesús compartía, se ponía ahí a oír lo que decían todas las caravanas, los mercaderes que venían, él escuchó muchos puntos de vista. Aparte que cuando venía alguien a la sinagoga, alguien importante, le daban el derecho a palabra, que él dirigiera el sermón, por decirlo de alguna manera. Y Jesús tuvo la oportunidad de oír a muchos sabios, muchos pensadores, muchos maestros de todas partes del mundo, que no eran precisamente los más ortodoxos, los más rígidos, sino los más liberales. Y así eso le permitió a Jesús ir abriendo su mente a ideas y a pensamientos y a cultura, no solamente hebreas. ¿Okay? De hecho, los mismos sacerdotes de Galilea eran más liberales en la interpretación de las leyes que los escribas y rabinos de Jerusalén, ¿no? Como precisamente en ese sentido eran más light, sobre todo, por ejemplo, con lo del sábado, las prohibiciones del sábado, porque los sábados tú no puedes hacer nada, ni siquiera caminar tantos kilómetros. José y Jesús
subían a las colinas de ahí de Galilea y desde ahí podían contemplar todo el mundo. Allí desde esas montañas, era el sitio preferido de Jesús, de irse. Todavía de adulto lo hacía, porque desde ahí de Nazaret, que aquí les puse un pequeño mapa, él podía mirar el Monte Carmelo. Aquí en Monte Carmelo es famoso porque ahí era donde vivió el profeta Elías y donde mató a los sacerdotes de Baal. Al norte quedaba el Monte Hermón, que es una montaña con nieve perpetua de más de 1000 metros de altura, y donde Jesús va a acudir en varias ocasiones ya de adulto. También podía ver, dependiendo de lo despejado que estuviera el día de esa montaña, podía ver el Mediterráneo, o sea, el mar, y este es el lago de Galilea, y esto es lo que se llama el Valle del Jordán. Por aquí no se ve en el dibujo, por aquí baja el río Jordán, y él podía ver ese valle desde allá, claro, con cosas que se ven de lejos. Y mucho allá, más allá, podía ver a la Decápolis. La Decápolis es una zona prácticamente de construcciones griegas. De hecho, en los evangelios no se narra que Jesús va nunca a esos sitios, ¿okay? Porque eran sitios paganos, por decirlo de alguna manera, ¿no? A Jesús le va a ir ahora con su papá. Y más abajo, hacia el sur, empieza ya Samaria y todo eso. Entonces a Jesús montado en esa montaña le parecía que él veía todo el mundo, el universo. Le fascinaba conocer no solamente la historia de su pueblo, de sus guerras, sus reyes y todo eso, sino conocer la geografía, conocer la fauna, la flora y todo lo que podía. Y llegamos al 8º año de Jesús, del año 2 después de Cristo. Jesús era un muchacho, no era un superdotado, pero era un muchacho que estaba en el promedio alto de la gente. Entonces, allí en las clases, cuando tú tenías esa calificación, te daban una semana de vacaciones por mes. Mira qué bueno. Y él lo alternaba, se iba a veces con un tío, un hermano de su papá, que quedaba a orillas del mar de Galilea, cerca de Magdala. O se iba para una granja de un tío, o sea, un hermano de María, a 8 kilómetros al sur de Nazaret. Y entonces así él aprendió como los dos oficios, el oficio del mar, de la pesca y todo, y de los cultivos y todas esas cosas en las granjas. Para esa fecha llegó allí a Nazaret un maestro, un sabio de Damasco, que le empezó a enseñar a Jesús las matemáticas. Y a Jesús también le encantó eso. No solamente Jesús aprendió a todo lo que son las medidas, las dimensiones. Y este sabio también lo inició en el estudio de la Cábala, que es el estudio, como decir, oculto de judío. Jesús va a desarrollar una predilección por la música, y cuando cumple 11 años ya Jesús tocaba el arpa con mucha habilidad, además que también cantaba. Cuando Jesús tiene sus 8 años, viene su tercer hermano, varón, Simón, que nació el viernes 4 de abril del año 2 después de Cristo. Y la otra cosa importante que sucedió en este año fue la visita de Nacor, que era un maestro de las academias rabínicas de Jerusalén. Y él vino a Nazaret porque Zacarías le contó de Jesús y de lo que él creía que era ese niño. Y Nacor vino a visitarlo, quería conocerlo. Primero se escandalizó un poco porque Jesús hablaba sin tapujos, no andaba con esa ceremonialismo religiosos ni nada. O sea, claro, pensaban que como era un niño, se lo pasaba. Entonces Nacor le aconsejó a José y María que le permitiera llevarse a Jesús a Jerusalén. O sea, precisamente porque Nazaret era un sitio así tan liberal, tan light, sin tanta rigidez, es que va a haber un dicho que dice, y de Nazaret puede venir algo bueno. Que se ve en los evangelios, cuando le dice, mira, conseguimos al Mesías, que es de Nazaret.
Natanael, que es a quien le están hablando, dice, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Precisamente por eso, porque Nazaret era el sitio más liberal que existía en toda Galilea. Entonces, querían que, Nacor quería, y Zacarías quería que Jesús creciera. Es como que tu hijo esté estudiando aquí en la escuela del pueblo y te viene el decano de una universidad prestigiosa de Stanford o de Harvard y quiere que tu hijo vaya a estudiar allá gratis. Entonces, por supuesto, María, que ella estaba decidida a dar el permiso que José, porque ella, la idea de ella era que Jesús, su hijo era este Mesías, este libertador de los judíos, y qué mejor que estar en Jerusalén, ¿verdad? La cuna, la capital. José dudaba de esto. Y mientras más pensaba, más dudas le daba, porque él pensaba que la misión de su hijo no era así. Pues como no se ponían de acuerdo, José y María, sin dar el permiso, Nacor vino y le preguntó a Jesús directamente. Fíjense que Jesús lo que tiene son 8 años. Estamos con 8º año. En el 8º año. Entonces, Jesús viene y va a buscar su opinión, como su papá y su mamá no se ponen de acuerdo, él dice que no se sentía competente para asumir la responsabilidad de tal decisión, porque sus papás tenían ideas tan diferentes, uno a favor y otro en contra de Dios. Entonces, él dice, en vista de esto, él dijo que decidió hablar con mi Padre que está en los cielos. Y aunque no estaba perfectamente seguro de la respuesta de su padre, pensaba que sería mejor quedarse en Nazaret, en casa. Dice, me voy a quedar con mi papá y mi mamá. Y agregó, ellos que tanto me aman harán más por mí y me guiarán mejor que un grupo de extraños que tan solo ven mi cuerpo y observan mi mente, pero que difícilmente me conocen verdaderamente. Todos quedaron boquiabiertos, maravillados. Y así Jesús se quedó viviendo en Nazaret. Y llegamos al año 3 después de Cristo, el año 9. Aquí Jesús tuvo sus primeros problemas ya con el chazán, con el maestro de la escuela, porque el chazán decía que todas las imágenes, las pinturas, los dibujos eran de naturaleza idólatra. Y por eso está prohibido dibujar y construir. Jesús era un dibujante buenísimo. Y tiene un altercado con su chazán, con su maestro, de que él no estaba de acuerdo con eso. Y tienen que ir con su papá para que lo ponga en cintura. Y después, lo que pasa es que después uno de sus compañeros lo va a acusar porque estaba dibujando en el piso de la escuela un cuadro, un retrato de su maestro en carbón. Y ahí no había nada que hacer, la prueba estaba en el piso. No se podía hacer nada, entonces eso era un pecado gravísimo. Se lo llevaron a José y María y a ver qué hacían con ese muchacho. Y por supuesto, ellos eran en cierta forma liberales y veían eso simplemente actitudes artísticas de su hijo. Pero nada, ahí Jesús oyó como lo acusaban y culpaban a sus padres de sus pecados, entre comillas, y él no aguantó y se metió a donde estaban reunidos y les dijo todos sus puntos de vista de por qué eso no, para él eso no era ningún pecado ni ninguna idolatría que él dibujara. Sin embargo, la reprimenda fue tanta que él mismo decidió que mientras viviera en casa de su padre no volvería a dibujar más nunca. Y así se perdió ese gran artista. Y eso no solamente era una actitud que tenía él, sino que era una de las actividades que más placer le daban, poder dibujar, como a cualquier niño. Para este año nace su segunda hermana, la segunda hembra, aparte de Miriam, es Marta, el 13 de septiembre. Aquí, ya a esta edad, Jesús aprendió la carpintería,
su papá le empezó a comprar sus herramientas y esa semana que se iba aquel tío aprendió a cosechar trigo por primera vez. Ahí también empezó a liderar un grupo de muchachos. Ya los dotes de él de líder eran naturales, pues ya innatos, y ya empezaba a tener su grupo. Empezaron a crear su grupo con los muchachos que mejor pensaban, ¿no? Que tenían la idea de promover la conquista de la vida adulta en el campo intelectual y religioso. Entonces, no era un líder de muchachos que andaban tirando piedras por ahí, no, era un grupo de muchachos intelectuales ya a esa edad. El 10º año de Jesús, el año 4 después de Cristo, Jesús tuvo la primera conversación con José y María, con sus padres, por separado, porque él empezaba a entender que él tenía una naturaleza distinta. Ya su ajustador le empezaba a hacer notar eso, y él ya habla por separado con sus padres de esa naturaleza de personalidad que tiene y el carácter de su misión extraordinaria en la tierra. Cuando tiene 10 años, por supuesto los papás no supieron qué responderle y tampoco le contaron lo que ellos sabían sobre las cosas que le había dicho Gabriel. A esta edad, Jesús ingresa a la escuela avanzada ya, en la sinagoga. ¿Okay? Aquello era como la primaria, aquí está como en la high school. Y la particularidad más grande que tiene Jesús es que él, a pesar de ser un muchacho con bastante bien formado, con cuerpo y alto para el común de los de allí, tenía una particularidad, se negaba a luchar por sus derechos, a defenderse. Habían, como en todas partes, niños haciéndoles bullying y él no se defendía. Pero este amigo que tiene él desde hace muchos años, que tiene prácticamente desde que llegó a Nazaret, que es Jacob, ese sí era un guapetón de barrio y ese lo defendía. Todo aquel que se venía a meter con Jesús, Jacob se los espantaba y bien espantados se los llevaba con una paliza. Jesús también allá a esta edad va a empezar a tener preferencias por las personas mayores. Le parecía que los jóvenes de su edad no tenían nada en la cabeza, pues. Y él prefería la compañía y la conversación con personas mayores. Sus papás querían que él se juntara con los niños de su edad, pero a él no le gustaba. A esta edad también José le empezó a enseñar las distintas formas que tiene la gente para ganarse la vida, ¿okay? A trabajar, pues. ¿Okay? Y ahí, entonces, él, cuando iba para el mar con su tío, él decidía que iba a ser pescador. Pero después, por ser fiel a su papá, era carpintero. Pero después, ya un poco más adelante, va a tomar la decisión de que verdaderamente lo que va a hacer es un maestro religioso, pero de un nuevo orden, no un rabino o un sacerdote de los que conocen todo. Llegamos a los 2 últimos años que vamos a ver en el día de hoy, el 11º año, 5 después de Cristo. Jesús seguía conversando con los viajeros que venían de todas las regiones del mundo y pasaban por Nazaret. Y podía conversar prácticamente de cualquier tema. En este año nace otro hermano que se llama Judá. 24 de junio del año 5 nace Judá y María cae enferma después de este embarazo, sale muy mal de este embarazo y prácticamente se va a trastornar toda la familia. María va a estar enferma por varias semanas y Jesús prácticamente se va a tener que hacer cargo de la casa y de todos sus hermanitos. Y ya desde muy pequeño Jesús va a tomar responsabilidades como primogénito que es y que no le tocaban todavía. Pero el chazán, que lo quería tanto y veía en él una gran promesa, iba para su casa a enseñarle para que no perdiera las clases y pudiera seguir. Este año va a ocurrir algo
que le va a causar mucho conflicto porque él va a salir a viajar con su papá. A veces viajaba por trabajo, acompañaba al papá a hacer un trabajo, que era constructor, y a veces iba simplemente de paseo. Y va a ir a una ciudad que se llama Exitópolis, que era la ciudad más grande, y una ciudad griega, en la Decápolis. ¿Okay? Y cuando él llegó ahí quedó asombrado porque son todos con templos y campos de estos, estadios de estos olímpicos, y las casas, todo, y todo era una limpieza y una pulcritud. Los griegos son fanáticos del orden, de la limpieza, de la belleza. Entonces, Jesús quedó encantado, maravillado de todo eso. Por supuesto, para los judíos esas eran ciudades prohibidas, ¿no? O sea, no iban allí porque para ellos eran ciudades inmorales. Entonces, casualmente, cuando estaban ocurriendo los juegos competitivos anuales, que son como las Olimpiadas. Y Jesús le insistió tanto a su papá que lo tuvo que llevar. Y Jesús, cuando vio los juegos y las competencias, quedó fascinado con eso. Le encantaba todas esas competencias. Y le dijo a su papá, y a su papá le empezó a preocupar que él se entusiasmara tanto con esas exhibiciones, que para José, como para cualquier judío, esas eran demostraciones de vanagloria paganas, que exhibicionistas, que no entendía, que no encajaba en la cultura judía. Y a Jesús no solamente le encantó tanto eso, que le dijo a su papá que cuando volvieran a la serie deberían trabajar a favor de construir un anfiteatro de esos en Nazaret. Y el papá, fue la primera vez que José regañó, por decir así, a Jesús, lo agarró por los hombros y con enojo le dijo: que no te oiga nunca más en tu vida expresar pensamientos tan protervos, hijo mío. Y Jesús se asustó, vio la indignación de su padre por primera vez, y lo único que pudo decir: muy bien, padre, así será. Y nunca más en vida de su padre Jesús habló de las Olimpiadas, ni los Juegos Atléticos, ni nada de eso. Más tarde, cuando Jesús ya grande va a Jerusalén y ve un anfiteatro griego que hay en Jerusalén, va a entender un poco cómo eso choca con la mentalidad judía. Porque es que esos juegos, prácticamente los atletas lo hacían desnudos. O sea, en esa época no existían ni las licras ni los trajes de baño que teníamos nosotros aquí. Entonces eran juegos inmorales para ellos. ¿Sí? Y Jesús va a entender cómo eso no puede ser. Entonces, lo más difícil para Jesús ya a esta edad es cómo cumple él con sus obligaciones familiares y obedece al mismo tiempo el llamado que él siente a una misión del mundo. Tenía ese dilema para poderlo resolver, y cada vez le costaba más compaginar esas dos ideas. Y llegamos al año 12 de Jesús, cuando cumple sus 12 años. Jesús, como vio que cada vez su forma de ser, su forma de hablar, su forma de entender el mundo, chocaba, escandalizaba a los demás, a su familia y a todo lo que los rodeaba, empezó a ser más discreto, ocultando todo aquello que le hiciera parecer distinto a las personas. Y esto le causó a él pasar por temporadas de mucha inseguridad y duda respecto a la naturaleza de su misión. Acuérdense que Jesús no sabe quién es. Igual que tú y yo, realmente nosotros no sabemos quiénes somos. Pero como Jesús tiene un contacto más fuerte con su ajustador, él va intuyendo que él no es una persona común y corriente. Sus padres, José y María, sentían que había algo sobrehumano en Jesús, su hijo mayor. Pero ellos jamás, nunca en su vida, se les ocurrió pensar que este hijo de promesa fuera realmente Dios. Ellos lo más que pensaban que era el Mesías. Y el Mesías no tenía que ser ni siquiera para los judíos, ni siquiera era divino. O sea, José y María nunca pensaron que Jesús podía ser un ser divino, y mucho menos
el creador de este universo. Entonces, Jesús va a tener mucha inclinación por la música y, se vio consciente, se hizo consciente de la diferencia de los puntos de vista que tenían sus padres, María y José, sobre la naturaleza de su misión. Y cuando ellos creían que él estaba durmiendo, él les oía sus discusiones y oía la idea que tenía cada uno. Por supuesto, Jesús estaba más de acuerdo con la idea de José, que se convencía que la naturaleza de su hijo y la misión de su hijo era espiritual. María pensaba que la misión de Jesús era ya de Mesías, de líder, de sacerdote, y eso le va a acarrear muchos problemas a María, le va a causar muchos sufrimientos con su hijo, porque ella no va a entender por qué su hijo no hace lo que ella piensa que debe hacer, que es levantarse en armas y crear grupos para liberar a su pueblo o hablar en contra de los, como lo hará incluso Juan Bautista, en contra de los poderosos. Eso nunca va a hacer eso. Y eso le va a causar mucho sufrimiento a María, que no va a entenderlo nunca. Nunca María pudo entender esa forma de ser de su hijo. Un caso curioso aquí es que los judíos tienen en la puerta de su casa un rollito de pergamino, normalmente lo meten en un cilindro de metal y lo tienen ahí en su casa. Todavía los judíos de hoy en día lo tienen en su casa, en su oficina, donde sea. Tienen unos escritos de el Shema Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y cada vez que entran y salen de la casa, tocan ese cilindro o ese pergamino y se besan los dedos con que lo tocaron. Y José y todo lo hacen cada vez que entran y salen y dicen y pronuncian: el Señor protege nuestras entradas, nuestras salidas, ahora en adelante, ahora por siempre. Y como José y María le habían explicado a Jesús que todas esas prácticas de dibujar, de pintar, de moldear imágenes estaban prohibidas porque eran con fines idólatras, Jesús les dijo que eso era más idolatría que cualquier cosa. Y les dio sus explicaciones. O sea, porque una idolatría es eso, que besar una imagen, una cosa, lo que tú quieras, creyendo que eso es lo que te va a dar, lo que te va a proteger y no sé qué. Y ciertamente era un símbolo simplemente igual que las imágenes. Bueno, fue tan vehemente Jesús en su explicación que José lo terminó quitando. Jesús fue modificando prácticamente todo la vida religiosa de la casa y los rezos y las costumbres. O sea, en vez de estar rezando cosas aprendidas y de memoria y así por decirlas solamente, por salir de paso, Jesús tenía la costumbre de que fueran espontáneos, de que cuando fueran a hablar, a orar al Padre, él decía, tienes que orar, hablar como si estuvieras hablando con papá, conmigo, con quien sea, con un amigo, habla en forma natural, porque tienes que decir, usar palabras ceremoniales y pomposas, y tú no le hablas así a tu amigo o a tu papá, no te diriges así, ¿verdad? Pues el Padre es igual. Y aquí él tenía ese dilema de cómo hacer para compaginar lo que él sentía que era su vocación y las convicciones religiosas de su tierra que venían de parte de sus padres. Él tenía dos mandamientos que para él le chocaban. Uno decía: sé fiel a los dictámenes de tus más altas convicciones de verdad y rectitud. O sea, sé fiel a tu propósito de vida, lo que tú quieres, dice la Escritura. Pero por otro lado, la Escritura también dice: honrarás a tu padre y a tu madre porque ellos te han dado el ser y crianza. Y con eso vas a lograr varios años. Sin embargo, Jesús supo combinar esas dos ideas y pudo, sin quebrantar ninguna de las dos, poder ser fiel a las dos cosas, a su misión y sin ofender a nadie, como lo va a hacer más adelante en su vida adulta. Va a proclamar su verdad sin ofender, ni humillar, ni quitarle nada a nadie. Toda su vida va a estar basada en la lealtad, la justicia, la tolerancia y sobre todo el amor. Y desde el amor se puede comprender todo. Pues hasta aquí esta charla del día de hoy, la segunda charla. Espero que
les haya llenado tanto como a mí conocer todas estas cosas. Cuando las escuché por primera vez, fascinante, porque nada de eso se sabe de Jesús y son cosas bastante bonitas de la vida de Jesús que nos van a permitir entender después en su vida adulta cómo era él. Pues hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta. Ahora Eva, hola Carlos, hola Alexa, gracias por estar. Y Mari, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Ok, como siempre, este grupo siempre queda todo bien claro. Ok. Eva dice, muy interesante, primo. Me agrada porque haces el relato de forma de cuento y eso enseña y entretiene. Te felicito. Gracias, prima. Gracias. Así es. O sea, la idea es que podamos escuchar estas cosas así y que las pueda entender hasta un niño. Y era la forma como hablaban, como pasaban la fe los padres a los hijos en este pueblo judío. Y así los quiero que veamos la vida de Jesús, viéndolo un ser grande, humano, divino, pero también humano. José. Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, es que tengo una duda. Usted al principio empezó a hablar sobre los diferentes como grupos de israelitas. Pero, Ajá. o sea, yo he escuchado a muchas personas que dicen que Jesús era esenio. ¿Eso qué tan de cierto es? Los esenios fueron también un grupo de tantos grupos que habían en esa época. Los estudios que he hecho yo, no hay nada que diga de eso. Además, si tú estudias las ideas de los esenios, se ven más afines a Juan Bautista que a Jesús. Sí, porque yo me he dado cuenta que los esenios son como muy dados a esotéricos y cosas de ese tipo, y Jesús de eso no tenía prácticamente nada. Nada. No, yo particularmente no creo que él haya sido nada esenio, perdón. Jesús aprendió conviviendo con los seres humanos, con tantos seres humanos, y después más grande él va a hacer viajes, pero ya desde muy niño ya él le encantaba conversar con la gente de la vida de la gente, y como el propósito que tiene el compartir vidas, compartir la existencia. Aprendemos más así que en libros y en universidades. Y Jesús aprendió del hombre, aprendió a amar a los hombres, a judíos, gentiles, de donde fueran, simplemente por tratarlos, por conocerlos. Y los esenios realmente eran grupos cerrados, se salían de la sociedad y se iban a vivir en el desierto, en las cavernas de Qumrán, allá a las orillas del Mar Muerto, y porque ellos no se querían contaminar con el pueblo pecador o con los sacerdotes que habían desvirtuado los mandamientos de Dios, etc. Y Jesús de esa predicación no tiene absolutamente nada. Sí, y otra cosita, digamos, mirando bien la vida de Jesús, él era como tan espiritual que no tenía que mostrar la parte física para ser espiritual, o sea, como es dando a entender que la espiritualidad no viene del origen de uno, sino eso es algo que viene es como del alma, del ser. Y los esenios más bien hablan de que si usted nació de tal cuerpo, de tal cosa, entonces sí es espiritual. Y yo también veo que él no llevaba acorde a esas ideas. Claro que sí. Los judíos tendrán mucho, ellos también eran judíos, pues, y tienen mucho esas ideas de lo que es lo puro, lo impuro, de quién tiene derecho a recibir el amor de Dios y quiénes no. Jesucristo fue totalmente contrario. El puro hecho de nosotros tener un ajustador, que es un pedacito de Dios morando dentro de nosotros, y lo tenemos todo, ya eso te hace igual a cualquier otro ser humano. Exacto. Si nosotros pudiéramos ver esa parte de Dios en las demás personas, yo pienso que lo único que haríamos simplemente es hacerle una más como hacen los japoneses, que se saludan bajando la cabeza, haciendo
una genuflexión, una reverencia ante la persona porque estoy reconociendo en ti a Dios que mora en ti y tengo que honrarte. Como hacen también los hindúes que dicen namaste, o sea, mi alma te honra. Y va más por allí la vida, el concepto de Jesús. Como la espiritualidad que él nos explica, exacto. Muchas gracias, José. De verdad me aclaró muchas dudas que tenía al respecto. Muy amable. Gracias a ti, Carlos, por participar. Yameli, bienvenida también. Ahora entonces pueden ver el video que lo voy a postear dentro de un rato entonces en YouTube para que lo puedan ver, ¿okay? Y escuchar nuevamente. Pues sin más, para mí es un placer haber estado con ustedes este rato compartiendo estas cosas, hablando estas cosas. Y esperamos vernos entonces el próximo jueves con no sé qué viene. Yo no tengo nada preparado, lo preparo. Cada charla la preparo para el momento. Me toma una semana prepararla, pero no sé qué toca la semana que viene. Entonces, pues los espero para que nos sorprendamos juntos. Bien, que pasen un feliz fin de semana. Gracias, bye. Igualmente. Un feliz fin de semana. Carlos, bye Alexa, Dios llame. Bye, que estén bien. Gracias, igualmente.